las próximas y cuál es tu valoración de cómo fue el juego. Pues yo creo que un resumen correcto, por lo menos en mi humilde opinión, es que el deporte puede ser muy justo. Y bueno, creo que las jugadoras han competido muy bien, que teníamos más que preparado el partido para hacerles daño, que tuvimos un montón de ocasiones de gol, que su portera estuvo increíble sacando un montón de ocasiones que podían haber sido gol. Felicitar al rival porque es un grandísimo rival, tiene jugadoras con muchísima calidad, sabíamos cómo nos podían hacer daño y al final el cansancio, los nervios, lo que sea, pues nos hicieron daño con lo que sabíamos que nos podían hacer daño. Y nada más, es una temporada muy buena, felicitarlas a todas porque hicieron un esfuerzo tremendo y para el año más importante. Quedarnos así un pouco ás portas, xusto no final, acaricialo e perdelo, de telo tan cerca, dá máis rabia ou fútbol? Más que rabia me da pena por ellas y me da pena por todo el esfuerzo que hemos hecho, pero estábamos ahí llegando a la prórroga sabiendo que aún teníamos un tiempo para pedir en el que podíamos pues, en un balón parado hacer daño, al final te encuentras con una contra y con la obligación de hacer el portero jugador a falta de 50 segundos y ahí ya a veces la cabeza no funciona y estaba el partido así. Yo creo que lo han hecho de cine y más que rabia, que sí, pues el deporte tiene sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas y a veces es injusto. Creo que hoy fue injusto con mis jugadoras, pero bueno, esto para la temporada tendrán más oportunidades. ¿Crees que habría sido justo que el empate hubiese valido por la mejor clasificación de la Liga y no ir a la prórroga, por ejemplo? Podría ser una opción, pero esa opción ya sabíamos que no era así cuando jugábamos este playoff y decidíamos jugarlo. Lo que sí creo que sería o hubiera sido más injusto es que hubiéramos llegado a la prórroga y a partir de ahí creo que como estaba el partido se estaba decantando por una prórroga y bueno, creo que hubiera sido más justo que después pues tuvieras que jugar la prórroga, incluso los penaltis y que fuera lo que tenía que ser. Pero bueno, al final esto es deporte, ganan los equipos que meten la pelotita más veces ahí y ellas tienen jugadoras de muchísima calidad y bueno, supieron definir en los momentos claves. ¿Os costó mucho entrar al partido? Al principio estuvieron mejor ellas, ¿no? Quizás ellas jugábamos ese papel de novatas, de no haber jugado nunca un playoff, ellas tienen experiencia, tienen jugadoras veteranas, tienen jugadoras que han jugado playoff, que los han ganado, que han ascendido, que han competido en primera, nosotros somos un equipo que está empezando a trabajar este año. Espero que este proyecto que venía para 2 años pues sea cierto y podamos mantener a un bloque importante de las jugadoras para volver a empezar la temporada que viene y punto. Falabas da prórroga, vos tiñades un banco máis amplo, confiabas precisamente en poder chegar a ese punto no partido para tirar de que esta calor abafante, os minutos, a falta de ritmo de xogo poderan axudarvos nesa loita por pasar o seguinte partido, por ter un maior recurso no banquillo? Yo creo que la prórroga hubiera sido justa y sí que al final estábamos dudando, pues eso, aprovechar un balón parado o algo así, pero estábamos dando casi por válida que pudiéramos llegar a la prórroga, por eso que dices, teníamos algún cambio más, teníamos un poquito más de fuerza, veía a las mías físicamente mejor que al rival, más acostumbradas a jugar con este calor, porque en Marín estamos entrenando a 30 y pico grados, o sea, a las 8 y pico de la noche y sí, es cierto que también en el banquillo pues tenemos a gente jovencita, que no hubiera salido a jugar, tienes un banquillo muy amplio, tienes el premio de convocar a 14 porque se lo merecen las 14 el estar aquí, pero obviamente dentro de esas 14 ya sabían que no iban a participar las 14. 6 quedaron sin jugar, ¿no? Quedaron sin jugar o jugar un poquito, pues a lo mejor sí, las otras 2 porteras, la Peque, María Domínguez, Martita jugó una rotación en la primera parte, Jessie no jugó y Karen tampoco, pero es que hay algunas jugadoras que no están entrenando tampoco, pero traerlas era un premio. ¿Quiénes son las porteras? Marina y en este caso Antía, estaban las suplentes, jugó Ana y lo hizo francamente muy bien, creo que hasta fue injusto para ella porque creo que hizo un partido muy bueno y al final encajó 3 goles igual. Calquera dos casos, ambos os dous equipos vindes de demostrar que estamos ante un partido que podería ser ese último partido decisivo, loitastedes con todo, houbo tempos para os dous equipos e dende logo prometíades disputalo e fixéstelo nos dous lados, non? Sí, hubo momentos para todos los equipos, yo creo que ellas empezaron un poquito más tranquilas, con esa veteranía de la que hablamos, poco a poco mis jugadoras se fueron metiendo en el partido, creo que en momentos puntuales hemos sido mejores que el rival, pero repito, a veces el deporte es así y tocó perder, tocó cruz. Grazas, Pili.